sentarse, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él se manifieste en este lugar. Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites estar aquí, Padre, en tu casa. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, pero sobre todo que abras nuestro corazón. Que seas tú, Padre, quien nos hable en esta mañana, Señor. Quita toda palabra de mi boca, Señor, y sé tú, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, y gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, y te pido, Señor, también que apresures los pies de aquellos que todavía traen la intención de estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor. Limpia, Padre, este lugar, limpia nuestras vidas y limpia sobre todo, Señor, a cada persona que te necesita en este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Pues bien, sean todos cordialmente bienvenidos a este lugar, a Centro Familiar La Vid. Y yo estoy muy contento en esta hora porque Dios me permite ahora compartir su palabra. Y después de un domingo pasado, ¿verdad?, que fue muy divertido, los que estuvieron por ahí, ahora no le voy a hacer ¡hija!, ¿verdad? Ahora voy a hacer el papel de serio, ¿verdad? No se crean, pero la verdad estamos muy, muy contentos de haber visto un resultado en ese lugar. Creo que eran más de 700 personas, ¿verdad, Lino? Y la verdad que todos los que estábamos aquí al frente, pues yo la verdad lo disfruté mucho, me divertí bastante, pero sobre todo el ver las caras de los niños es algo maravilloso que al menos en lo particular no estoy acostumbrado a verlo todos los días, ¿verdad? Tantos niños, pero la verdad es un honor poder servirle a Dios también en ese tipo de eventos que Centro Familiar La Vid hace. Y bien, y pues también estoy contento de estar aquí con ustedes. Son pocas las veces que me toca estar en este lugar, pero también es un privilegio y también una responsabilidad estar aquí al frente. Pero al igual que usted, yo también aprendo, yo también necesito, y la verdad es algo que anhelo siempre, porque de alguna manera sé que Dios nos está usando a cada uno de nosotros. Igual usted está ahí al frente, pero a lo mejor algún día va a estar aquí también compartiendo con nosotros, o quizás en una célula. Pues bien, en esta hora vamos a hablar un poquito. Mi predicación va a ser en el sentido de sanando las emociones dañadas. ¿Y por qué este tema? Muchos me dicen: oye, Alejandro, tú hablas mucho de emociones, de sentimientos, ¿por qué? Le digo, pues mira, yo lo que he visto a lo largo del desarrollo de mi vida, yo creo que todos, la gran mayoría, hemos sido golpeados por la vida, traemos una vida difícil, arrastrando. Muchas gracias, hijo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos venido a este lugar o a otro lugar y hemos entendido lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón. Pero quizás muchos seguimos batallando. ¿Batallando con qué? Con esos pensamientos, con esas iras, con esas depresiones, y que a veces por más que oramos y por más que le pedimos, pareciera ser que no estamos encontrando la solución a nuestras vidas. Pero mire, vamos a leer un poquito lo que dice la Biblia. Yo quiero empezar con este versículo en Colosenses 3, 12 al 13, y fíjese lo que dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Después dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Y aquí está la clave, dice: y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y fíjense, esta es la clave esencial de lo que está hablando este versículo: el perdonar.
aquellos quienes nos hicieron daño, aquellos que nos ofendieron, aquellos que probablemente desde muy chicos tuvieron que ver en la formación de cada uno de nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Es muy fácil decir, ay, pues pide perdón, pero ¿estaremos dispuestos a perdonar? Por eso, fíjense, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí seguimos batallando con esas culpas, con esos resentimientos, con esos rencores, pero también con esos vacíos, porque no logramos identificar de dónde vienen esas cosas. En nuestro diario vivir, fíjense, pasamos por situaciones que nos marcan, nos dejan heridas que causan mucho dolor. Y precisamente en este pasaje Pablo nos está diciendo y le está diciendo a la iglesia el antídoto para que estas situaciones que vivimos a diario no afecten nuestro espíritu. ¿En dónde está la clave? Dice que nos eligió para que fuéramos su pueblo santo. A ti y a mí nos eligió para que fuéramos su pueblo santo. Aun cuando no lo puedas entender, ahorita que tú estás sentado ahí, te eligió a ti, me eligió a mí, para que fuéramos su pueblo santo. Si el día de hoy todavía hubiera alguna herida en tu corazón, ya que muchos de los que estamos aquí nos hemos llenado del Espíritu Santo y hemos sentido su paz. Quizás el día que tú viniste por primera vez dijiste, de aquí soy. Tal vez el día que tú viniste por primera vez y cuando sentiste esa oración y dijiste, ¿sabes qué, Señor? A partir de aquí yo cambio. Pero a lo largo de los días, quizás te has sentido frustrado, quizás has dicho, Señor, ¿por qué no siento esa paz? ¿Por qué no puedo sentir esa tranquilidad cuando yo vine por primera vez y sentí esa oración del que estaba aquí enfrente? Pero hoy en día siguen mis problemas, siguen mis frustraciones, me sigo enojando mucho. ¿O nada más yo seré ese? No, ¿verdad? Todavía habemos muchos que seguimos batallando con esas emociones que están por ahí encerradas, encapsuladas. Pero fíjense, si esa es tu perspectiva, si así te sientes el día de hoy, quiero decirte que este es el día de tu libertad y hoy es el día de tu sanidad. Y vas a ver por qué. Vamos a ir avanzando y vas a ir sintiendo cómo Dios va a empezar a hablar a tu corazón y tu mente va a empezar a cambiar. El Espíritu Santo le ayudará, fíjese, a encontrar la victoria que tanto anhela. ¿Cuántos anhelamos esa victoria? ¿Nada más 1, 2, 3? Ah, qué bien. Todos anhelamos esa victoria. Todos queremos que al salir de aquí podamos salir victoriosos de eso que nos aqueja el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente vamos a abrir nuestro corazón y sea sincero, hágalo. Si lo va a hacer, hágalo sin temor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice, vístase como escogidos de Dios y Él lo conducirá a la sanidad. Quizás ahorita no lo vamos a entender mucho, pero hoy yo estoy seguro que Dios va a hacer el cambio en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que aquella ocasión que usted oró y recibió a Cristo en su corazón, usted es salvo. Esa es una seguridad que tenemos todos los que estamos aquí. Usted es salvo, yo soy salvo. Pero aquí vamos a ir conociendo el por qué seguimos sintiendo esas emociones que están por ahí encerradas en nuestra vida. Hay ciertos pasos a seguir para lograr la sanidad. Lo primero que debe hacer es afrontar la verdad. Y mire, más adelante vamos a hacer un autoexamen, pero yo quiero que ahorita usted piense, haga un autoexamen espiritual, ¿sí? Haga un autoexamen. Quizás hay cosas en la vida que lo marcaron. Y yo quiero que en este momento usted piense en esas cosas. Quizás usted fue un niño maltratado. Quizás usted fue un niño sin padres. Quizás usted fue criado sin amor en una familia. Hay tantas cosas. Pero yo quiero que piense solamente en una que quizás marcó su vida y que hasta el día de hoy no lo puede entender. Simplemente analícelo. Usted no puede ser libre escondiéndolo, simulando
y pretendiendo que nunca sucedió nada. Eso no puede ser. Si se fija, la mayoría de los hombres nos callamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo expresar nuestra necesidad, expresar lo que hay adentro de tu corazón. Cualquiera que haya sido su experiencia ha dejado un daño emocional. Fortaleza se ha levantado cuando uno pretende creer que no pasó nada. De nada nos sirve tratar de esconder la situación para evitar el dolor. De nada te va a servir. Yo conozco personas que fueron maltratados de niños y cuando se casaron dijeron, ¿sabes qué? Cuando yo me case y tenga mis hijos, jamás le voy a poner una mano encima a mis hijos. ¿Pero qué cree que pasó? Que nacieron sus hijos y al crecimiento, lo primero que hizo esa persona fue hacer exactamente lo que le hicieron a él. Y todavía se pregunta, ¿pero por qué? Pues precisamente porque estamos evitando, encapsulando esas emociones que no nos permiten avanzar. Por eso es importante que hoy abra su corazón a Dios y cuéntele cuál es su posición y cuál es su sentir. Dios sabe todo lo que pasó, solo quiere que usted se lo cuente a Él como parte del proceso sanador. Si no quieres decírselo a los demás, no se lo digas. Si no tienes una persona que realmente pueda escucharte, no se lo digas. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Háblaselo y díselo al Señor. Fíjese lo que dice Salmo 139 del 1 al 4. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago y sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. ¿Se da cuenta? En la Biblia podemos encontrar que Dios lo sabe todo. ¿Qué quieres esconder? ¿O qué queremos esconder? Y le voy a decir algo y no se ofenda, pero no se haga la víctima. Admita la verdad acerca de usted mismo. Tal vez no sea lindo oírlo, pero permitirá que la sanidad genuina tome lugar. Demuestre el carácter de Dios en cada situación y no traiga a memoria el pasado. Dios no lo hace, entonces no lo hagamos nosotros también. ¿Por qué hacerlo más difícil? Yo sé que es sencillo esto, decirlo. Hacerlo es muy difícil. Porque muchos decimos, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago si humanamente no puedo? Pues aquí podemos encontrar en la palabra de Dios cómo Dios sí te escucha y cómo Dios sí puede hacer algo grande en tu problema. Si usted siguió estos pasos con el Espíritu Santo, usted ya es sano por la palabra y está libre. Y esa es su realidad ahora. Cuando Dios hace las cosas, las haces una vez y para siempre. Y si ya pidió perdón y perdonó, no vuelva nunca más a seguirle con el mismo tema. En su espíritu ya se produjo el milagro de sanidad y liberación. Y entendamos algo, usted y yo ya somos libres. Ya somos libres. Pero si vuelve a tu memoria y dices, bueno, pero ¿cómo le hago, Alejandro? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el verdadero camino para alcanzar la restauración y la libertad interior? Fíjese bien. La Biblia expresa una vez más en Proverbios 14:12. ¿Lo puedes poner? Proverbios 14:12, por favor. Lo tenemos. Fíjese lo que dice. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Dice, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, ¿el dolor qué? Permanece. ¿Le suena familiar esto?
Que cuando estamos en una pachanga y una fiesta y hay baile, baile, pero nomás abrimos la puerta de la casa y vuelve el mismo infierno. ¿Les suena familiar? Este es el camino del pecado, de la vida sin Dios. Ese es el camino de los hombres y mujeres que caminan sin dirección, guiados por sus propios argumentos, nacidos en el egocentrismo y su naturaleza pecaminosa. Es el camino, dice, de los hombres encadenados y esclavos de sus propios argumentos, construidos para no enfrentar el dolor, la injusticia o la frustración. Por lo tanto, dice, los tiene cegados en el orgullo y en el egocentrismo. ¿Ha conocido personas así? Centrados nada más en ellos mismos y que nada más ellos lo que dicen, eso es, y nada más ellos tienen la razón. Y que cuando tú platicas con ellos y les hablas de Dios, no, a mí no me digas eso, o sea, eso lo sé todo. Yo he leído la Biblia 50,000 veces. Y cualquiera que me digas de eso, yo lo sé. Esperamos que usted y yo no seamos una persona de esas. Esperamos que usted y yo actuemos con humildad, porque fíjese, ahí está la clave de todo, la humildad. La humildad, el poder entender que cualquier persona que venga a tu vida, lo primero que tenemos que hacer es, dice la Biblia, que aprendamos primero ¿a qué? A escuchar. A escuchar. Fíjese lo que dice la Biblia en Isaías 59:8. Dice, no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Podrás tener todo en esta vida. Podrás haber construido miles de pesos, miles de dólares, miles de propiedades. Pero dice la Biblia que a los ricos, dice, eso no los deja dormir y les roba su paz. Y por lo tanto les quita el sueño. A lo mejor tú y yo no tenemos nada de eso, ni riquezas, ni posiciones. Pero yo te pregunto, ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Por qué no puedes sentir esa paz que dice y revela la Biblia que la hay, que existe en aquellos que nos acercamos al trono de su gracia, pero con humildad, reconociendo realmente quién eres? Pero hay otro camino que es el verdadero, dice, es el camino del amor de Dios al prójimo y a sí mismo. Y el camino de la vida eterna, el camino para ser libre de las cadenas de opresión que impiden la paz interior y la libertad para actuar en amor y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles serán esas cadenas que te oprimen? Mire, yo le voy a decir algo, así resumido. Yo tengo muchos años de ser cristiano, muchos años. Hace pocos años atrás, entendí lo que era verdaderamente el perdón. Y yo me solté pidiéndole perdón a todo mundo, a mis hermanos, a mis tíos, etc. Pero había algo todavía en mi vida que no me permitía, y lo voy a decir con esta libertad, amar verdaderamente a mi esposa. ¿Por qué? Porque había todavía emociones enganchadas en mi vida que no sabía identificar de dónde venían. ¿Y sabe qué descubrí? Y tuve que aprenderlo, fíjese bien, de un grupo que supuestamente nosotros estábamos ministrando, llevándoles la palabra de Dios. Pero cuando yo iba a ese grupo, yo veía en ellos algo que se me hacía increíble de ver en un grupo. Porque yo decía, oye, yo soy cristiano, yo tengo el amor de Dios. Y sí, Dios me decía, yo te amo, Alejandro, y eres mi hijo, claro. Pero ellos tienen algo que tú todavía no has podido sanar.
Y cuando yo conozco ese grupo, en ese grupo yo aprendí que hay emociones que todavía nos enganchan y hay emociones que todavía están ahí. Claro, eres hijo de Dios, claro que sí, Dios te ama. Y en esa seguridad yo me fui. Pero le digo algo, que cuando yo estuve yendo ahí, cuando yo hice una experiencia ahí con ellos, porque me invitaron, créame que ahí descubrí el hilo negro, de lo cual me faltaba dar ese paso. Y fíjese, descubrí todavía resentimientos, culpas, de un abuelo que ni siquiera conocí. ¿Y por qué de un abuelo? Porque mi mamá se encargó de alimentar a ese niño de 5 años o de 6 años, a enseñarle lo que es el resentimiento, lo que es el odio hacia una persona o a varias personas. Por eso hoy en día caminaba en Cristo, sí, pero había algo esencial que yo decía: yo veo tantas cualidades hermosas en mi esposa, ¿por qué no se lo puedo decir? ¿Por qué en vez de ver lo bueno estoy viendo lo malo en ella? ¿Por qué en vez de alabar las cosas buenas le estoy diciendo las cosas malas? ¿Por qué, Señor? Pero cuando entendí esto, fíjese, la Biblia se centra en estos 2 mandamientos, el primero y el segundo. El primero que dice: amarás a Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se centra toda la ley. Y claro, ¿cómo vamos a amar a Dios si no puedes amar a tu prójimo? Sí. Y hay otro mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y ahí fue donde yo me di cuenta esa falta de amor y esa falta de perdón que yo tenía, porque en mi esposa estaba viendo algo que mis ojos lo estaban viendo, pero no alcanzaba a reconocer por la culpa y el resentimiento. ¿Y sabes qué? ¿Qué fue? Que ella estaba honrando a su padre y a su madre. Y Dios me decía: este es un mandamiento, hijo, ella lo está haciendo, ¿y tú? Y ahí fue donde Dios me quebró. Y ahí fue donde Dios me mostró que esas culpas seguían en mi vida. Pero ¿sabes algo? Hoy le doy gracias a Dios por ese grupo. Y no estoy diciendo que en el grupo está Dios y acá no, aquí está Dios también. Y Dios está en todo lugar, pero lo más importante es que Dios quiere sanar tu corazón. Es el camino que vence al pecado, dice, y sus frutos en el alma, dice, es el único camino que trae salvación eterna, libertad y sanidad de las heridas del alma. ¿Y sabes cómo se llama eso? Jesucristo. Isaías 30:21, fíjese lo que dice la Biblia, y aquí confirma lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de ustedes y en la vida mía. Dice, tus oídos los escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino en el que debes ir. Dice, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. ¿Cuál es el camino que quieres escoger tú? ¿Será este tu camino? ¿Será Centro Familiar La Vid tu camino? Si estás seguro que así es, pues levántate y sé muy valiente y sírvele a Jesucristo. Y no le sirvas por temor, y no le sirvas por el qué dirán, sírvele porque realmente Dios está moviendo tu corazón. Vamos a avanzar más adelante. Y yo quiero que veamos esto, fíjese, vamos a ver el perfil psicológico y consecuencias negativas del pecado en el cuerpo, el alma y la vida espiritual.
Las personas que presentan serios problemas emocionales y espirituales debido a sus experiencias dolorosas en su andar por el mundo, dice, tienen problemas de concepto, imágenes inadecuados sobre la idea de Dios y Satanás. Dice, por lo tanto, no se ve su avance en su desarrollo espiritual. Viene del mundo con diferentes espinos, nacidos del divorcio, la prostitución, el alcoholismo, el homosexualismo, la agresión, traumas emocionales desde la infancia y en general por el pecado propio y de otros sobre su vida. Mire, nosotros hemos atendido muchas gentes, muchos matrimonios, muchas personas que vienen por primera vez con este tipo de problemas. Y lo que logramos ver en esas personas es que cuando les hablamos de Dios, no pueden entender de qué Dios le estamos hablando. Le digo, mira, pues es el Dios de la Biblia, aquí dice. Hay gente que me ha dicho, Dios, Alejandro, ¿de qué Padre Celestial me estás hablando? ¿De qué Padre me hablas tú? ¿De qué Padre me estás hablando que está en el cielo si no lo puedo ver? Le digo, pues el Dios de la Biblia. Dijo, no, Alejandro. Dice, porque el Padre que yo conozco es un Padre terrenal que me desgració la vida. Ese es el Padre que yo conozco. Ese es el Padre que yo no puedo entender por qué le dio en la torre a un niño. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo las personas vienen con ese concepto de Dios desvirtuado. Y podemos entender que vienen de todos estos tipos de abusos. Y podemos entender que necesitan ayuda. Claro, la pregunta es, ¿cómo les vamos a ayudar? Fíjese, está seriamente dañada por lo que no puede actuar en amor, porque sus ojos espirituales están cubiertos por los espinos del temor, la ira, la baja autoestima, la culpa, la frustración y algo elemental, los sentimientos de rechazo. Pero le digo algo, todo se centra en el temor. La mayoría de nosotros tenemos miedo a algo. La mayoría de nosotros sentimos esos miedos que no alcanzamos a identificar de dónde provienen. Te da miedo hasta ponerte cierta ropa porque te ves así, te ves asá, ¿qué van a decir? Te da miedo hablar en público porque ¿qué dirán? ¿Y qué tal si me trabo? Y te da miedo enfrentar tu realidad. Estos sentimientos negativos afectan también sus emociones, por lo que puede manifestar ansiedad, depresión, angustia y tiene profundos sentimientos de soledad y abandono. ¿Le parece familiar esto? ¿Quiere más? Dice, su lenguaje es desvirtuado, le obstaculiza el crecimiento espiritual y no puede ver a Dios como un Padre de amor y de perdón. En otras palabras, estamos llenos de marañas en nuestra mente y no se diga en nuestro corazón. Esto se debe en que su área emocional dañada afecta su vida espiritual porque es un ser que funciona en forma integral con sus áreas. Y fíjese, aquí está la clave. Usted y yo funcionamos en cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿sabe dónde radica toda la bronca? En lo espiritual. En lo espiritual, porque es algo que no podemos ver y no podemos entender, pero ahí se centra todo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Yo no creo en Dios. Ok, si no quieres creer, no creas. Le digo, pero en el mundo la realidad es que existe el bien y existe el mal. Y el 80% de lo que sucede allá afuera es lo malo. O dígame si no. Día a día nos enfrentamos a cosas adversas y malas. Y le aseguro que muchos de nosotros o de ustedes, antes de llegar aquí, se vinieron peleados de su casa. Y no estoy culpando a nadie, ni me di cuenta de nadie. Pero hay cosas que todavía invaden nuestra mente y nuestro corazón, y sobre esas tenemos que estar luchando, pero entiéndalo.
La principal bronca de todos nosotros es lo espiritual. Añádele a todo esto, empiezan las consecuencias en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y más adelante lo vamos a ver. Dice, esta persona no puede comprender qué es la gracia de Dios, porque sus experiencias pasadas solo han conocido el amor condicional, el rechazo y la traición. Y si se da cuenta que cuando uno se casa, dicen por ahí los psicólogos, dice que nosotros venimos a repetir ciertos patrones que vivimos en la infancia. La mujer que se casa ilusionada con un hombre aparentemente el perfecto, resultó ser el mismo borracho que su papá. Y no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque si se fija en esa mujer, hay emociones encapsuladas que le recuerdan el tipo de persona o el tipo de hombre que la mamá no pudo rescatar, ni la hija pudo rescatar, por lo tanto ahora va a rescatar a un marido que es igual o peor que su papá. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Victoria? Vamos a leer lo que dice Lamentaciones 3:17. Por favor, Lamentaciones 3:17. Dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Pregunta, ¿le suena familiar? Tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento de mi pérdida, donde constantemente la persona está ¿qué? Recordando el pasado, recordando su frustración, no disfrutando el presente. El pecado en la vida de la persona produce diferentes consecuencias negativas y adversas en su área espiritual, emocional y física, así como sus relaciones con los demás. Veamos cuáles son estas de las cadenas de opresión interior que lo esclavizan. Dentro del alma, dice, son los sentimientos de culpa, de rechazo, de abandono y soledad, baja autoestima, odio, rencor, resentimiento, temores, fobias, preocupación y todos los pensamientos y emociones destructivas que te impiden la paz y el dominio interior. Fíjese, y probablemente muchos de nosotros tengamos más marcadas unas que otras, pero el común denominador en la mayoría de nosotros son los temores. Son los temores. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjese, en el alma, o sea, en la mente y el corazón, dice, son obsesiones, depresión, ansiedad, angustia, deseos de venganza, suicidio, frustración, envidia, celos, codicia, impaciencia, dispersión y aquí lo más importante, la incapacidad de perdón. Ausencia total de la paz interior, enfermedades mentales y por último, desesperanza, donde dice la persona, ¿sabes qué? Para mí ya no hay para atrás. En el cuerpo, fíjese, enfermedades sin causa física, problemas de sueño, ya lo dijimos, taquicardias, estrés, problemas alimenticios y digestivos, asma, dolores de cabeza, de espalda, artritis, colitis y todo lo que termine en itis, ¿verdad? Así es. ¿De dónde proviene todo eso? Ay, es que estoy bien estresado, es que las gentes no me ayudan, es que mira a mi esposo cómo me trata. Y empezamos a alimentar esas emociones. Mire lo que dice la Biblia del Salmo 32, del 3 al 4. Aquí vamos a ver la importancia de traer los pecados, a Dios en confesión. Y fíjese bien, para beneficio
de su salud física y emocional. Dice Salmo 32, ¿lo tenemos ahí? Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué dice? Mi cuerpo se consumió, y luego dice, y gemía todo el día. ¿Por qué te duele la espalda? ¿Por qué te duele el estómago? ¿Por qué tantos omeprazoles y no pasa nada? ¿Por qué tantos tafiles y ni así puedes dormir? Dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el agua al calor, de verano. Fíjese lo que dice la palabra de Dios y no se equivoca. Hay algo que te está consumiendo el día de hoy. Hay algo que en esas emociones que no alcanzas a identificar, Dios te está diciendo que estás así porque no alcanzas a reconocer el amor de Dios. Hágalo, atrévase, no tenga miedo. Dios es real. En la vida espiritual, fíjese, imagen inadecuada de Dios, culparlo y sentirse abandonado por Él. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo sí. ¿Dónde estabas, Dios? Por eso cuando se muere alguien, decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste a Él y no a mí? Espérate, al rato también te va a llevar a ti. No te preocupes. Pero estamos enojados. Y no nada más con Dios, con todo el mundo. El temor al castigo y juicio severo de Dios, obstáculos en el crecimiento espiritual, temor desmedido de Satanás. La persona, fíjese, dice, puede llegar a sentir que Dios no responde, culparlo por sus experiencias dolorosas, reclamarle su vida actual. Por lo tanto, te será difícil confiar en Él. De esta manera, pierde la comunión con Dios porque tiene temor al castigo y no se atreve a ser honesto en oración. No puede alcanzar confianza en Dios, aspecto indispensable y primordial para ser restaurado. Yo te digo algo en esta tarde. Analiza lo anterior. Analízalo. ¿Será que todavía traemos algo de esto? Yo sé que algo te movió a estar aquí en este lugar el día de hoy, o semanas atrás. Pero te digo algo, Dios quiere sanar tu vida. Y yo sé que todos o muchos seguimos en ese proceso, pero estoy seguro que si estás aquí, Dios lo va a hacer. Jeremías 15:18, fíjese lo que dice. Dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Y haga de cuenta que cuando yo leía esto, así me sentía. Bueno, Señor, ¿qué onda? Lloro a ti, leo tu palabra, ayuno, hago aquí y allá. ¿Por qué me sigo sintiendo así? Me faltaba confesar lo más importante, que era la culpa, que era el resentimiento. Por eso más adelante vamos a hacer ese autoexamen para que Dios te ayude a identificar cuál es ese resentimiento, cuál es esa culpa y lo podamos poner delante de Él. En el siguiente salmo, fíjese, vamos a poder ver cómo las consecuencias negativas y adversas del pecado en la vida espiritual y emocional y mental de un individuo, así como las consecuencias de enfermedades sin causa física. Aquí, fíjense, el salmista sufre poderosos sentimientos de culpa y se autocastiga interiormente.
culpando a Dios por ese castigo. Podemos deducir que a causa de la tensión interna, el salmista sufre de diferentes dolencias y de depresión al expresar que anda sombrío todo el día. De aquí la importancia de dar a conocer a las personas esclavas el poder libertador de la palabra de Dios y la obra redentora de Jesucristo al pagar por el pecado de la humanidad. O sea, también el salmista se sintió así. Y fíjese lo que dice el Salmo 38. Nada más vamos a leer del 1 al 5, pero usted léalo del 1 al 12. Y fíjese, dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Y le dice: debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Una vez más, ¿le suena familiar? Porque quizás hay cosas que seguimos haciendo y seguimos desarrollando, y haga de cuenta que nomás estamos diciéndole al pecado: ya, chiquito, no te apures, que al cabo Dios nos perdona. No, si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos con los mismos resultados. Atrévase a cambiar, atrévase a dar ese paso. Fíjese, ¿por qué el pecado y las cadenas de opresión? Jesús contestó, dice: